RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a Luis Fernando Núñez, doctor en Ciencias Políticas, analista político, director general en Luis Núñez y Asociados. Qué gusto saludarte, Luis Fernando, como siempre, muy amable por atender esta comunicación. Muy buenos días, gracias por la invitación, a la orden. Vayamos primero para mirar el panorama internacional, ¿no? Con la elección en Brasil, Bolsonaro y Lula van a definir en segunda vuelta. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Porque las encuestas daban otras proyecciones. Finalmente son 5 puntos de diferencia, pero al cierre más o menos se proyectaba un margen mayor en favor de Lula. Pero esto no ocurrió. Sí, la gente de la izquierda de Lula se quedó esperando ganar en primera vuelta. Eso indica que el voto de Bolsonaro no es un voto despreciable. Él hizo todo para causar mucho miedo, mucho temor en la población indecisa sobre el regreso de Lula y lo consiguió. Ahora, yo pienso que a la larga Lula va a ganar en la segunda vuelta pensada para el 30 de octubre. Mira, José, mucha gente piensa que porque es un país grande, es un país que le ha dado al mundo música maravillosa, literatura, paisajes muy bonitos, gastronomía, la gente cree que los brasileños son una especie de intelectuales, eruditos. No, en Brasil hay mucha pobreza. Recuerda que yo estudié mi carrera y mi doctorado ahí, conviví con la pobreza de muchísimas poblaciones, sobre todo en el nordeste del país, y esa gente, bueno, se aferra a la promesa fácil. Y Lula es un hombre que ya no solamente ha sido presidente más de una vez, sino que había sido 4 veces candidato. Es muy experto en mensajes populistas. Así que él les ha vendido cebo de serpiente, como se dice, en el sentido de que todo va a mejorar, de que efectivamente de nuevo la pobreza va a bajar. Pero yo tengo la impresión que vamos a tener un Lula 3 reforzado con ese mensaje ideologizado del Foro de Sao Paulo, que lamentablemente va a volver a incrementar solamente la fortuna de él y de sus más allegados, pero el pobre brasilero seguirá siendo pobre. Ahora, hay un tema central ahí, Luis Fernando, ¿no? La polarización que ha alcanzado estas elecciones en Brasil, ¿no? Sí, y los dos candidatos son dos candidatos que les gusta la polarización. A mí realmente nunca me gustó Bolsonaro, ni como candidato ni como presidente. Yo soy un tipo más liberal, un tipo más de centro. Entonces esos discursos fundamentalistas donde tú metes política con religión, metes a Dios por todas partes, eso me parece que no es lo fundamental. Aquí hay que pensar en el gobierno de la tierra, un gobierno asentado en 4 o 5 premisas para un país continente, como lo llamo yo, porque es un continente, no es un solo país. Entonces, esos discursos fundamentalistas, y por otra parte, el de Lula, el socialismo, dar a los más pobres. ¿Cuál más pobres? Si ¿cómo es? El patrocinador de Lula, que no olvidemos a Odebrecht, ¿quién sembró América Latina con Odebrecht? Fue Lula y sus secuaces. Así que Lula, que no sabe cómo explicar la fortuna que tiene ahora, habiendo sido apenas un obrero metalúrgico, ese discurso de esos cantos de sirena no me gustan. Yo hubiera preferido que hubiera ganado o hubiera pasado segunda vuelta un candidato más modesto que se llama Ciro Gómez, que ahora tendrá un porcentaje de votos que endosarle a alguno de los dos candidatos si es que en Brasil funcionara el endose. Mucha gente ayer con la cual hablé me dijo, no me gusta uno, no me gusta el otro, voy a viciar mi voto en la segunda vuelta. Mirando este escenario en Brasil, entonces vamos a tener una segunda vuelta mucho más encarnizada, una segunda vuelta donde las promesas van a salir tanto de Bolsonaro, que está en el gobierno, como de Lula, ¿no? Pero además tú le has puesto otro ingrediente principal, ¿no? El ingrediente que el tema de corrupción parece ser que no interesa en Brasil. Ay, has dado, digamos, con el dedo en la llaga.
Mira, efectivamente el tema de la corrupción, no solamente a nivel del gobierno central, sino a nivel del Senado y de los representantes, lo que llamaríamos acá los diputados, los gobiernos regionales y los gobiernos locales viven en una fiesta de corrupción. No te olvides que hace años se destapó un escándalo de cómo senadores y diputados utilizaban los aviones oficiales del Parlamento brasilero para ir a matrimonios, quinceañeros, parrilladas, polladas, y la población lo ve a vista y paciencia y no pasa nada. La corrupción es un fenómeno ya que forma parte de la cultura brasilera, lamentablemente, digo yo. Entonces una segunda vuelta que va a tener esos matices, pero tú también mencionaste hace unos instantes, el candidato que ha obtenido una votación 5%, 6%, no tiene ninguna capacidad, o sea, ¿de dónde podría jalar cada uno de los candidatos? ¿Quién podría quitarle votos a quién? No, de los actuales candidatos que perdieron la segunda vuelta, muy poco. Yo creo que funcione la capacidad del 12. Como te digo, si funcionara, pensaría que Ciro Gómez de cualquier manera se va a plegar más a Lula que a Bolsonaro, pero ellos van a buscar entre los indecisos, porque ese 5 y tanto % son miles de personas, miles de votos que no decidieron y que tal vez dijeron, bueno, si hay una segunda vuelta, ahí sí voy a votar por uno de los dos. Pero sí, vamos a tener las próximas 3 semanas una lucha voto a voto, sangre a sangre, lo cual es una decepción, porque en un país tan interesante, que dos gobernantes simplemente se discuten el poder, pero no vean los grandes problemas que tiene el Brasil, no va a resolver la situación. Y resulta que Brasil también ha sido un país muy golpeado por la pandemia, así que las carencias que ellos tienen en materia de salud, trabajo, son muy fuertes. Vayamos ahora al plano nacional. Tú recorres permanentemente el país, Luis Fernando, por tu trabajo. Tú eres doctor en ciencia política, analista político, experto en marketing, ¿no? Y conoces, ¿no?, la idiosincrasia. Ayer te escuchaba algo bastante interesante, porque cuando uno mira la configuración en el país, ve movimiento regional, ve independiente. Ahora, la gran mayoría tiene la casaquilla de independiente, pero han recorrido todos los partidos, habidos y por haber. Entonces, eso es un poco el mapeo político del momento, ¿no? Vamos a esperar los resultados finales de OMPE, pero si hacemos un trazo, ¿quién gana en esta contienda, crees tú? Mira, me gustaría que la respuesta fue gana el pueblo, pero la palabra pueblo también está tan prostituida que es una ofensa llamarlo pueblo. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobernante, me refiero al gobernador regional, el que vaya a ser alcalde metropolitano de Lima, los alcaldes provinciales y distritales, es ponerse a trabajar lo que yo llamo 24/7. Yo he estado revisando mi creencia sobre si se debería permitir por lo menos una reelección más en el caso de los candidatos. ¿A qué me refiero? Me parece que 4 años es muy poco para la dimensión de todo lo que hay que hacer. Permitiría, si se cambia la ley, una sola reelección más, para que tengan la oportunidad de completar las tareas. Y a la población le diría, mira, si tenemos malos gobernantes, también la culpa es nuestra. Los partidos nos presentan un menú bastante deficiente, pero a veces nosotros no votamos a favor de un candidato, sino en contra del otro. Queremos que pierda el otro candidato. Mira la situación de esta especie de referéndum, de esta especie de plebiscito que estamos haciendo. Mucha gente con la cual ayer hablé me decía, yo no estoy votando a favor de Porky, por ejemplo. Yo estoy votando contra Castillo, pensando que de alguna manera Urresti y el propio Forsyth representan al castillismo, por darle un nombre. Puede haber algún ingrediente de eso, porque en el Congreso el partido de José Lula, donde está Urresti, ha votado muchas veces a favor de Castillo, pero también ha votado a favor de Castillo el ingeniero Acuña y su bancada. Así que esto de votar en contra siempre es muy negativo, porque es un ingrediente que te sale del hígado, no te sale del raciocinio.
Yo tengo la impresión, estimado José, que va a ganar López Aliaga, dada la proporción de votos. En Lima se gana por un voto y él tiene más de 50.000 votos a favor. Claro, la estrategia de Urresti va a ser sobre las actas procesadas y observadas. Me refiero a las observadas, donde hay casi 100.000 votos que se están observando. Esto va a ser una cosa dilatada, esta agonía va a permanecer. ¿Por qué? Porque es muy fácil contar cuando las actas están bien, pero si tú conoces que esto va a suceder y colocas a personeros observando actas, vas a tener un cuello de botella que puede pasar más de una semana sin que tengamos los resultados finales. Cuando esas actas observadas pasen por todos los protocolos y por fin se decide el candidato, ya la población estará con un estrés porque ha pasado más de una semana sin saber quién va a ser el que rija los destinos de 7 millones de personas, que no es poco a poco, no es poca cosa, es la tercera parte del país. Y luego está la inteligencia que tenga que tener el que gane para concertar con los 43 municipios, donde está Podemos, donde está Renovación, donde está Alianza para el Progreso y Somos Perú. Tenemos estos 43 municipios divididos entre 4 fuerzas políticas. Ahora, siempre en el análisis, Luis Fernando, centrémonos un poquito en Lima para luego para el plano nacional. En el tema de Lima, ¿la política del buen vecino va a funcionar entre López Aliaga y el presidente Pedro Castillo? Están a pocas cuadras, pero las diferencias son marcadas. Claro, mucha gente ayer hablaba cómo fue la relación entre Fujimori y Alberto Andrade, que fue terrible. Así es. Yo espero que el presidente Castillo, en un arrojo de inteligencia, no se ponga a pelear con un peleón como es López Aliaga, porque López Aliaga también le gusta la pelea. Yo espero que piensen en el buen vecino y que no ideologicen estos 4 años que viene por delante. Luego está cómo va a funcionar la bancada de López Aliaga en el Congreso. Si se va a oponer a todo lo que haga Castillo, si va a pedir la revocatoria, la vacancia, etcétera. Recordemos, estimados, que estos 15 días van a ser decisivos. La fiscal Benavides ha dicho que durante estos 15 días determinará si va a presentarle, a sugerirle al Congreso una acusación constitucional. Y en mitad de todo esto, la disputa de estos 50.000 votos. Pero el que gane, aunque sea por un voto, esperemos que sea reconocido por el otro. El señor Urresti, que ayer tuvo un comportamiento muy distinto a toda la campaña, su propio lenguaje no verbal ya indicaba que él sabía que no le estaba haciendo fácil remontar a la segunda vuelta. El señor Forsyth empezó a subir vertiginosamente, pero no alcanzó el tiempo para llegar. Yo lo que espero es que los que vivimos en Lima, los que padecimos el transporte, los que padecemos la carencia de mayor infraestructura vial, los precios que están subiendo, la inseguridad, por supuesto, sean los elementos que estos alcaldes distritales y el nuevo alcalde metropolitano tomen en cuenta, porque aquí hay que resolver los problemas desde el primer día que se sienten en la silla de la municipalidad, cualquiera que sea. Eso por el lado de Lima, Luis Fernando. Hace unos días hay un hecho que no puede pasar desapercibido. Tú que eres muy acucioso y nosotros los periodistas también solemos siempre mirar interlíneas. El presidente Castillo estuvo en una visita en el interior del país hace unos días y decía: vamos a esperar las elecciones y vamos a convocar a las autoridades electas a Palacio de Gobierno para conocer sus necesidades. Y hay quienes empiezan a interpretar: el presidente a partir del 2 de enero del 2023 empieza ya a soltar la caja fiscal. ¿Eso se puede dar? Sí, es probable, pero el presidente Castillo ha convocado a tanta gente a Palacio, sigue hablando en un lenguaje como si estuviera en campaña electoral. Ayer hizo lo mismo en Chota. Es como que no se ha dado cuenta que lleva para su 15º mes de gobierno. Así es. Cuando yo veo que él va a la provincia y dice: sí, porque los ministros deben. ¿Cómo que los ministros deben? ¿Y quiénes son los ministros? Son sus empleados directos. Entonces los ministros deben, no. Si no funciona, o lo saco o lo empodero, pero hago algo. Pero él sigue en ese lenguaje de campaña como si él fuera todavía candidato, como si él fuera un agente externo a Palacio de Gobierno. Yo tengo la impresión que sus asesores en ese sentido deberían decir: mire, presidente,
Usted es el presidente hace 15 meses. No siga hablando en plan de campaña. Pero por cierto que ese es un discurso muy de la izquierda latinoamericana, hablar a futuro. Tú escuchas a Maduro, tú escuchas al presidente de Nicaragua, y todos hablan como si estuvieran en campaña. El presidente Maduro, por ejemplo, ayer habló en la tarde de que va a volver a cambiar el nombre de la moneda venezolana. O sea, en vez de ponerse a resolver los problemas del país, están hablando humo, para no decir otra cosa. Finalmente, Luis Fernando, conversábamos hace unos instantes y poníamos como ejemplo el caso de Brasil, donde parece ser que ya no asombra el tema de la corrupción, ¿no? Parece ser que forma parte del día a día. En nuestro país tampoco estamos ajenos, ¿no? Si miramos un poco el panorama muy rápido, te voy a mencionar 4 gobernadores regionales probablemente electos. Luis Torres Robledo en Tacna, sentenciado. Jaime Rodríguez en Moquegua. Oscorima en Ayacucho y César Acuña. Podrían ser nuevamente gobernadores regionales. ¿Qué pasa? ¿Tampoco ya nos interesa el tema de la corrupción? Recuerda la frase, que robe pero que haga obra, que robe pero que haga algo. En las últimas elecciones en México un candidato dijo, efectivamente, un candidato distrital de un pueblo dijo, efectivamente lo más probable es que yo robe, pero voy a hacer algunas obras. Y la gente lo hizo ganador. Eso está pasando. Convivimos con la corrupción. Acaba de ganar como alcalde provincial, por ejemplo, en el Callao, un señor que viene de Ventanilla, donde un día en la mañana se le perdieron 3 millones de soles de las arcas de Ventanilla. Y no pasó nada. Y el señor acaba de ganar con casi 29% la alcaldía provincial del Callao. Y como tú dices, el caso de Acuña, el caso de Oscorima en Ayacucho. Recordemos este personaje que va a ganar seguramente la elección en Ayacucho. En la campaña electoral anterior, cuando él ya fue, porque él ya fue gobernador, sí, ofrecía regalar cocina, cama, electrodomésticos. Y la ley, por supuesto, se lo prohibía, pero por debajo de la mesa lo hizo. Además, es un hombre muy ligado a plata. Yo no tengo nada contra la gente que va a los casinos, pero me parece que es un dinero un poco oscuro, un poco que proviene del azar, y él ha sido el zar de los casinos en varias partes de Ayacucho. Así que, de nuevo, ¿y quién gobierna y para quién gobierna? Si tú me escuchaste ayer en la intervención que tuve en algunos medios, así es. Yo siempre decía, el elector que escucha un candidato en campaña siempre debería preguntarle, ¿qué me está ofreciendo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué dinero y en cuánto tiempo? Si un candidato no te puede contestar estas 4 preguntas, de nuevo te está vendiendo humo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿Y con qué dinero? Si no te contestan eso, te están mintiendo. Y allá tú si te dejas mentir. Muy bien, Luis Fernando. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Ojalá que en los próximos días te pueda tener acá en los estudios para hablar con amplitud, porque tú eres un profundo conocedor. La verdad, tienes más de 20 años en nuestro país y eres un ciudadano peruano. Conoces muy de cerca la geografía social y política y es enriquecedor conversar contigo porque en realidad lo haces con mucha objetividad, sin mucho apasionamiento, y lo más importante es que la ciudadanía conozca, ¿no?, hacia dónde vamos. Te agradezco como siempre, un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.